Recordarles que este día tenemos una entrevista especial con una persona que nos estará contando hoy acerca de un movimiento estudiantil que ha tenido mucho, mucho protagonismo en las redes sociales en los últimos días y que parece muy interesante que ese tipo de movimientos se estén dando, sobre todo en El Salvador y en Latinoamérica. No es para nadie un secreto lo que los movimientos estudiantiles a través de las décadas han surgido por medio de las universidades. Y bueno, en esta hora, antes de yo hablar, pues esperemos de que se solventen algunas dudas y si alguien tiene alguna duda, pues también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Soy Jeremías Quintanilla. Recuerden nuestra página diarioyacr.com y milmotivoradio.com. Bueno, antes de comenzar con el amigo que tengo, quiero cambiar eso nada más. Ok, ahí tengo todo. Bueno, antes de comenzar con el invitado que tengo esta mañana, quiero que echemos un ojo a lo que esto significa, a lo que nos ocupa la temática de hoy. Y es este movimiento Bloque Popular Estudiantil. Lo tengo aquí en TikTok y quiero mostrarles a ustedes un poco sobre el contenido de las redes sociales. Como podemos ver, bueno, ya él nos va a definir un poco mejor lo que significa que son marxistas salvadoreños de la corriente marxista tradicional. Aquí una muchacha sale aquí hablando. Hola, y explicando hoy les vengo a hablar bueno, de comunismo. La palabra echémosla. comunismo es quizás la palabra más incomprendida en nuestra época. Y eso no es ninguna sorpresa, desde hace mucho tiempo se han difundido ideas equivocadas sobre el comunismo. No sé si te han dicho que todos reciben el mismo salario, que se pierde la individualidad y que es un régimen totalitario. Estos son mitos que han sido utilizados para desacreditar al movimiento comunista, pero pues la realidad nos dice algo completamente diferente. Hoy hay más jóvenes que están siendo atraídos por las ideas comunistas. Incluso en Estados Unidos, un tercio de los jóvenes tiene una visión favorable del comunismo. Pero entonces, ¿qué significa ser comunista? Ser comunista significa apoyar la teoría política y económica del comunismo, que pues busca establecer una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son propiedad común y la distribución de bienes y servicios se realizan según las necesidades de cada individuo. Entonces, ¿por qué alguien se convierte en comunista? Las razones por las que alguien se convierte en comunista pueden variar, pero en general se debe a una conciencia crítica de las desigualdades y la explotación en la sociedad capitalista. Los comunistas creemos que la lucha de clases es la fuerza motriz de la historia y que la única forma de lograr una sociedad justa es a través de una revolución social liderada por la misma clase trabajadora. El capitalismo está en crisis. La generación actual ha experimentado crisis, inestabilidad, austeridad y problemas climáticos. Entonces, la desigualdad en aumento. El marxismo entonces analiza esta crisis y busca soluciones y también observa cómo la acumulación de riquezas en manos de unos pocos conduce a la miseria de muchos. Entonces, para cambiar esta situación se requiere una transformación socialista. ¿Qué significa esto? Significa quitar los medios de producción de las manos privadas y ponerlos bajo control democrático. La clase trabajadora es la fuerza que puede lograr esto y una vez movilizada puede paralizar la sociedad y transformarla. Pero entonces, ¿cómo se organiza un comunista? Te preguntarás. Las comunidades se organizan en partidos y organizaciones revolucionarias para luchar por sus objetivos políticos y económicos. Y estas organizaciones pues buscan movilizar a la clase trabajadora y a otros sectores oprimidos de la sociedad para luchar contra la explotación y la opresión. El comunismo implica una sociedad sin divisiones de clase, donde se satisfacen las necesidades de todos. Entonces mi pregunta después de esto es, ¿o sos comunista? Si es así, es importante que te organices junto a la clase trabajadora y que te unas ahora al Bloque Popular Juvenil, la sección salvadoreña de la corriente marxista internacional. No lo pienses más, lucha con nosotros. Tenemos un mundo por cambiar. Bueno, estábamos escuchando uno de sus videos. Tenemos a esta muchacha que parece feminista. Vamos a ver qué dice. Parece que el sonido no está disponible. Vamos a ver qué más
Este, veamos de la marcha. Hoy es 15 de septiembre y se celebra la independencia en El Salvador y Centroamérica. El gobierno de El Salvador ha dicho de que ahora sí somos verdaderamente independientes y que por tanto podemos celebrar la independencia como nunca antes se ha hecho. ¿Pero esto es verdad? La realidad nos dice totalmente lo contrario. La canasta básica está por los suelos y los salarios de hambre siguen bajando cada vez más. Eso nos condena a estar esclavizados a un salario que no nos alcanza para vivir. Además de esto, los derechos democráticos de las personas salvadoreñas se han visto muy golpeados por las medidas que el gobierno de Bukele ha implementado en los últimos años. Tenemos un régimen de excepción, lo cual no nos hace ser totalmente libres tampoco. Entonces, ¿de qué independencia hablamos? Los comunistas en El Salvador, organizados en el Bloque Popular Juvenil, también hemos salido a manifestarnos en contra del régimen de Bukele en este día. Nuestros compañeros han andado distribuyendo a la prensa el militante BPJ, que contiene artículos muy interesantes acerca de la realidad nacional y acerca de la coyuntura internacional también. También hemos andado pegando afiches de la campaña Eres comunista. Nuestro llamado es a que si vos te identificás con las ideas del comunismo y estás en contra del capitalismo, te organices con nosotros. ¿Eres comunista? Entonces organízate por la revolución. Interesantísimo, pero ya no le vamos a dar más largas a esta conversación y tengo conmigo a uno de los organizadores, de las personas que están a cargo de esta movilización, y quiero darle la bienvenida en esa hora a este espacio. Quiero darle la bienvenida a este espacio para que también él pueda decirnos cómo se siente, cómo está el movimiento, y si hay personas pues, que se sientan afines, pues también puedan formar parte de este movimiento. Bueno, le doy la bienvenida, sin más que hablar, al muchacho, al joven Juan de la Cruz, periodista, también un colega salvadoreño que nos está acompañando desde San Salvador en esta hora. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien por acá. Encantado de estar en tu entrevista. Bueno, estamos llegando a todo el mundo a través de milmotivoradio.com. También puedes compartirlo con tus redes sociales, con tus seguidores, y también a través de YouTube, también en milmotivoradio.com, y del periódico Diario Ya CR, donde estará compartida esta nota al finalizar la entrevista, que estamos totalmente en vivo. Así que si alguien tiene preguntas o algo, también puede hacerlo a través de las redes sociales. Comparte con todas las personas, porque hoy vamos a estar platicando sobre este movimiento comunista. Bueno, para comenzar, Juan, yo quiero que me comentes un poco sobre... Sé que el partido tiene más de 10, o sea, el movimiento tiene más de 10 años ya. Bueno, muchísimos años, me imagino. Quiero que me comentes un poco en qué consiste el movimiento, de qué se trata y cuál es el objetivo de este movimiento. Sí, nosotros venimos trabajando desde hace ya un par de años. Siempre hemos estado organizados alrededor de la defensa de las ideas del marxismo. Sin embargo, en el último periodo, con la profundización de la crisis del capitalismo y todo lo que ha ocurrido, ¿no? La pandemia, las guerras que se están desarrollando, ha habido como un cambio de conciencia en la juventud a nivel internacional, ¿no? En 2023 se empezó una campaña que se denomina Eres comunista, que es muy sencillo, ¿no? Es sacar un afiche, pegarlo en las diferentes ciudades a nivel internacional y preguntarle a la gente si es comunista, y a partir de eso empezar a organizarla. Y esa campaña se desarrolló a partir de que diferentes encuestas, como en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países donde se creería de que la gente no es comunista, revelaban que un tercio de la población, es la población más joven, se identificaba más con un sistema comunista que con el sistema capitalista, ¿no? Esto no es difícil de creer, porque realmente las condiciones sobre las cuales está viviendo esta juventud son condiciones deprimentes, condiciones opresivas, condiciones realmente explotadoras, ¿no? O sea, todo lo que han visto estos jóvenes que llegan ahorita a cumplir 18 años, han sido pues la crisis del 2008, las diferentes consecuencias de esta crisis, la pandemia en 2020, la crisis de los migrantes, el recrudecimiento de la pobreza, las guerras que han ocurrido, ¿no? La guerra en Ucrania, la guerra en Gaza. Todo esto pues es realmente un mundo patas arriba, ¿no? O sea, todos estos jóvenes
no han visto ningún momento donde el capitalismo sea un sistema viable, ¿no? Y por lo tanto rechazan completamente al capitalismo y se identifican principalmente con las ideas comunistas, ¿no? Más que todo, ¿no? Es digamos, un sector de la población que se ha radicalizado, ¿no? Y que está buscando ideas para cambiar al mundo. ¿Cómo definirías el comunismo? Pues el comunismo es un sistema democrático organizado por los trabajadores. Tiene diferentes etapas, ¿no? Se habla de una etapa inferior, digamos, que sería el socialismo, que es el tránsito entre el capitalismo y el comunismo. Para poder llegar al comunismo se tiene que pasar necesariamente por el socialismo, ¿no? Y el socialismo no es otra cosa que la administración de los grandes medios de producción, o sea, de las fábricas, las tierras y los bancos por la clase trabajadora, ¿no? Y lo que busca el socialismo, pues, es acabar con la miseria de la sociedad, distribuyendo la riqueza en todas las capas de la sociedad, quitando de las manos de los ricos que utilizan la riqueza producida por los trabajadores para sus propios beneficios, ¿no? A diferencia del sistema capitalista que solo enriquece a un pequeño porcentaje de la población, el sistema socialista lo que busca es resolver las necesidades principales de la sociedad, acabar con la miseria y construir una sociedad sin clases y sin opresión, sin explotación. Entonces, el socialismo solamente es un sistema transitorio que nos lleva a una sociedad sin clases. O sea, podemos decir que el socialismo es entonces la transición hacia un sistema comunista y el comunismo sería el ideal, sería la utopía comunista. Exactamente. Bueno, una sociedad sin clases. Me da muchas dudas, me causa muchas dudas en ese momento, digamos, porque habla sobre una sociedad, sobre un socialismo que va avanzando hacia un comunismo. Yo quiero preguntarte, ¿qué país en el mundo para vos es un ejemplo de comunismo? No ha habido ningún país que haya sido comunista, ¿no? Y para poner un ejemplo, quizás lo más cercano que ha podido ocurrir ha sido la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Desde 1917 que se tomó el poder hasta, digamos, unos años después, ¿no? Y lo que se hizo en Rusia fue, pues, tomar los medios de producción, establecer un gobierno obrero y empezar a desarrollar las fuerzas productivas para elevar los niveles de vida de la población misma, ¿no? Un poco de lo que hablábamos, ¿no? Utilizar toda esa riqueza que tenían antes los terratenientes, los empresarios, y empezarla a poner en función de las necesidades de la sociedad. De ahí, posteriormente han habido como países donde han sucedido procesos revolucionarios, pero no han terminado con el establecimiento de un socialismo como tal. Aunque sí se puede decir que algunos gobiernos pues se pueden denominar, ¿no? Socialistas, ¿no? O en vías hacia el socialismo, ¿no? En la Revolución Cubana, por ejemplo, lo que se hizo fue nacionalizar y estatizar la economía, echar a los ricos del país de Cuba, que tenían a Cuba como su burdel, ¿no? En los Estados Unidos, y a partir de eso pues se han conseguido cosas muy buenas, ¿no? Como por ejemplo el acceso a la salud. Tienen el mejor acceso a la salud de toda América Latina, incluso estadounidenses van a Cuba a curarse de sus males, ¿no? Parece ilógico, pero es cierto, ¿no? Y luego también la educación, ¿no? Cuba tiene los primeros puestos de educación de toda América Latina, ¿no? Entonces, por allí podemos ver cómo con solo el hecho de nacionalizar y estatizar los medios de producción han podido conseguir eso. Luego hay algunas cosas que no se han completado. Entonces, en mi opinión, Cuba es un país que ha tenido, digamos, un proceso de socialismo a medias, ¿no? No es completamente socialista. Y bueno, ahí tendríamos que analizar muchas cosas, pero primeramente decir eso, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, si hay esa duda, durante el presidente Chávez sí se dieron muchos pasos hacia el socialismo, ¿no? Hubo la nacionalización, por ejemplo, de estas grandes corporaciones de petróleo que antes estaban en manos de los imperialistas estadounidenses, y a partir de eso pues pudo desarrollar muchos programas como
alimentación para el pueblo venezolano, construcción de casas, un montón de cosas, ¿no? Que iban en proceso de una revolución socialista. Sin embargo, ese proceso se detuvo y actualmente pues no es un país socialista y tampoco es un gobierno que avanza, digamos, hacia el socialismo. Si no es socialista, ¿cómo lo definirías a Venezuela? Creo que Venezuela tiene lo peor de los dos mundos en un momento determinado. Tiene lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo, porque al final es una revolución a media, ¿no? Que se quedó. ¿Qué sería lo peor? ¿Qué sería lo peor del socialismo? Lo peor del socialismo es no poder avanzar, ¿no? Hacia la consecución del completo socialismo, tener, digamos, como pequeñas islas donde los trabajadores puedan controlar las empresas de alguna manera, pero no tienen toda la solidaridad de la clase obrera para poder desarrollar un sistema completo, ¿no? Y un sistema que no solamente exista en Venezuela, sino que se pueda extender a toda la región latinoamericana. Ok, vamos a ver, vamos a ir por partes. Primero tú me hablaste de que el socialismo viene siendo un intermedio, donde se le entrega, decís, a los obreros el manejo de las empresas. Estaríamos hablando entonces de una privatización. No, no es de esa manera, sino que lo que se hace es tomar la administración de las fábricas, pero no es que les pertenece. ¿Cómo? ¿Quién lo toma, las fábricas? Los trabajadores de la misma empresa, ¿no? Pero no es una propiedad de los trabajadores de esa empresa, sino que pertenece al Estado, ¿no? Al Estado. Entonces, de los trabajadores. ¿Sería el Estado el administrador de los bienes? Los trabajadores, a partir de que los trabajadores se convierten en parte del Estado, ¿no? O sea, sería, vos me venís a decir entonces de que lo ideal comunista sería de que todos seamos empleados del Estado. No, es que administremos la riqueza, administremos la producción y se trabaje, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la población en general. Pero alguien debe administrar los trabajadores mismos. O sea, los trabajadores empleados del Estado. Es que los trabajadores también van a ser el Estado. Ajá, entonces los empleados son empleados del Estado. Sí, es que es difícil verlo porque se está viendo desde la perspectiva capitalista, ¿no? Pero el Estado, como lo conocemos actualmente, no es un Estado como el que conocemos en el capitalismo, sino que la administración de los medios de producción de las fábricas es en sí el Estado mismo, ¿no? Socialista. O sea, estamos hablando de una sociedad donde todo es administrado por el Estado, digamos. Por los trabajadores. Donde los trabajadores son la maquinaria operada por el Estado o por el gobierno para poder manipular todo lo que se dé. Detrás de esos trabajadores habrían otros trabajadores. Sí, es que sería la administración de los trabajadores a través de asambleas, ¿no? O sea... Ok, entonces estamos hablando de sociedades anónimas. Se puede decir de esa forma, ¿no? Ok, que es una de las bases del capital. Entonces, si hablamos de socialismo en medio de un Estado padre, estamos hablando también, bueno, me mencionabas el caso de Cuba. Me decías de que Cuba tiene, es como un referente que fue un inicio, digamos, de una sociedad que se encumbraba hacia el comunismo, pero no lo logró. ¿Qué crees vos que impidió que se lograra el ideal comunista en Cuba? Principalmente de que, pues ahí tenemos que hablar muchas cosas, como por ejemplo de la degeneración de la Unión Soviética, generó una serie de procesos en los que lo que ocurrió fue una burocratización de los procesos como tal. En el ideal, digamos, del marxismo, no es como recomendable de que solamente un pequeño grupo de las personas tomen el control de los medios de producción, sino que lo que veníamos hablando, que sean los trabajadores los que controlen los medios de producción. Lo que ocurrió en Cuba es que no hubo una democracia obrera como tal, sino que
hubo un proceso de burocratización donde un pequeño grupo al final controla los medios de producción, ¿no? O sea, al final, digamos, los mismos marxistas revolucionarios cubanos terminaron siendo capital. No, no podría decir que son marxistas revolucionarios en sí, no con los ideales, digamos, de Lenin, de Trotsky, de Marx y Engels. Se puede hablar de otra versión de marxismo, un marxismo deformado en sí, porque el ideal del marxismo genuino no es lo que ya planteábamos, ¿no? Que un pequeño grupo se apodere de los medios de producción, sino la democracia obrera, la administración de los trabajadores sobre los medios de producción. Bueno, Cuba es un referente en realidad del socialismo para todos los países o para todos los gobiernos o movimientos que se hacen llamar comunistas. De hecho, veo dentro de tus redes sociales que se usa mucho la figura del Che Guevara, que se usa mucho la figura de grandes protagonistas de las izquierdas. Entonces, pero Cuba en realidad me hablas de un sistema de educación, pero no lo tiene. O sea, el sistema de salud de Cuba es uno de los más deficientes en realidad, que tiene avances científicos, digamos hasta cierto punto muy buenos, que hay hospitales que son administrados por el Estado exclusivos para extranjeros, donde solo extranjeros pueden ir a tratarse, porque los cubanos no. De hecho, el pueblo cubano sufre una situación de que vos tenés que llevar incluso tus medicamentos a un hospital para ser tratado. En Cuba, si una mujer va a dar a luz, pues la mujer tiene que llevar el hilo, tiene que llevar la aguja, tiene que llevar todo para la esterilización, tiene que llevar las gasas. ¿Y a dónde los compran? Donde sea, porque no hay lugares, no hay farmacias donde comprar. Esto te lo digo de primera mano porque lo platiqué con un cubano la semana pasada. Me comenta de que no hay ni siquiera hay medios de transporte. Yo le digo, pero tú eres libre de viajar de La Habana a Santiago. Sí, pero ¿cómo? Si no hay buses. O sea, no hay medios de transporte, no hay oportunidad de nada. O sea, el ideal socialista que conocemos o que se habla en las calles con la gente de a pie, con los obreros, con los trabajadores, es una utopía. O sea, la igualdad dentro del sistema cubano es de que todos al final vienen siendo pobres. Pero tú me hablas de un progreso. ¿De qué clase de progreso estamos hablando si no se puede ver los resultados de un movimiento socialista hasta el momento? Sí, mira, yo te podría dar algunas fuentes, incluso de la CEPAL, que hablan acerca de los niveles de acceso a la salud, al acceso también a la educación, y son fuentes de los mismos Estados Unidos, ¿no? Estos organismos del imperialismo. Pero tú me estás hablando de una sola persona que te comentó, ¿no? Y yo podría decir que hay muchas personas que se están yendo de Cuba y durante la revolución, bueno, en todas estas décadas ha habido personas que se van, ¿no? Y que terminan jugando un papel reaccionario contra los avances que ha tenido la isla, ¿no? Entonces, ¿cuáles avances ha tenido la isla? Ya lo hablamos, ¿no? Te puedo dar algunas. Pero ¿qué me mencionaste? No las tengo a la mano ahorita. Me mencionaste sistemas de salud, que no es cierto, no hay ningún avance en sistema de salud. Sí, claro, voy a explicar eso, porque también no hay algo de razón. No sé, bueno, mira, tú tienes una opinión de una sola persona y no me has citado ninguna fuente, ¿no? Yo podría mandarte, porque no las tengo a la mano, pero sí hay organismos de la CEPAL que han reconocido el avance en educación, el que han reconocido el avance en salud, ¿no? Y también durante la pandemia, yo preguntaría si Costa Rica tiene alguna vacuna, ¿no? Si El Salvador con Bukele pudieran desarrollar una vacuna para el COVID, ¿no? Y mira, Cuba sí pudo desarrollar una vacuna, entonces preguntarnos cómo pudo hacer eso, y ahora voy a responder las otras cosas que menciona. Cuando ha sido un país que ha sido completamente bloqueado por los Estados Unidos, que no puede comercializar con ningún otro país, es un país donde no hay todos los recursos necesarios para poder producir lo que se necesita, lo que necesitaría una sociedad. Y pues bueno, eso limita demasiado. Nosotros cuando hablamos de socialismo, no hablamos de un socialismo en un solo país, porque eso es
imposible, ¿no? El socialismo tiene que ser internacional, porque si solo se desarrolla en un solo país, pues tenemos estos problemas, ¿no? Al final no se puede producir ciertas mercancías porque no se tienen todos los recursos naturales concentrados en cada uno de los países, sino que al final se tiene que comercializar. Y por eso la lucha por el socialismo es una lucha internacional, tal como lo es el capitalismo. El capitalismo es internacional. Y por obvias razones, a partir de esto nosotros podemos concluir de que van a haber una serie de problemas, o sea, que no hayan inyecciones, que no hayan ciertos medicamentos. Es una expresión de que el bloqueo funciona, ¿no? Y el bloqueo se sigue manteniendo, en contra de que muchos países, incluso en la ONU, voten en contra de ese bloqueo. Estados Unidos e Israel siguen manteniendo su posición firme a mantener el bloqueo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es ahogando una nación pequeña, porque, bueno, va en contra de su sistema, ¿no? Entonces, hay una explicación del por qué esas condiciones se están desarrollando en Cuba, ¿no? Yo creo que es una gran victoria de que se hayan mantenido durante 50 años con esas condiciones adversas. ¿A costa de? ¿A costa de qué? A costa de los Estados, no sé, una responsabilidad de los Estados Unidos. De la vida de mucha gente, a costa de la vida de mucha gente, o sea, a la dirigencia sí, cubana. Pero eso es un reclamo que le tienes que hacer a los Estados Unidos, no a Cuba, ¿no? Ellos tienen el derecho, de decidir, ¿no? Hacia dónde conducir su país, ¿no? No sé por qué tendría que meterse Estados Unidos en ese. Exacto, eso mismo digo yo, o sea, vos estás diciendo pero Cuba no se mete en la política de ningún otro país, ¿no? Claro, porque ni siquiera pueden resolver la de ellos interior. O sea, el pueblo cubano tiene derecho a... Vos hablaste aquí de un comunismo democrático. ¿Vos crees que en Cuba existe la democracia? Ya dije que no existe la democracia. ¿En algún país socialista donde exista la democracia? No hay un país socialista. Entonces estamos hablando de un ideal. Claro. Estamos ya hablando te mencioné donde sí hubo de alguna manera un gobierno obrero, ¿no? Que fue estamos hablando de la misma utopía que vemos en las revistas de Atalaya. No podría decirse lo mismo, porque esto es científico. No sé si alguna vez has leído algún libro de Marx o Engels o Lenin. Claro que sí. Sí, bueno, entonces se parece que es un libro científico. De hecho, son libros que hasta hoy en día autores como no sé si has leído a Hayek, Camino de Servidumbre, donde se contrapone la posición también del marxismo, donde vemos un marxismo que no ha funcionado, que ni siquiera funcionó en su época, que no funcionó ni siquiera en la lucha trabajadora, porque ocurrió algo, y es de que los trabajadores que luchaban por su libertad, cuando los trabajadores se sintieron que podían comprar una casa, que podían tener algo, que su trabajo era recompensado, pues dejaron el socialismo. Sí, eso lo puedes ver en Francia, en la Revolución y todo, que, o sea, se hubo un movimiento, se luchó contra algo, y cuando vieron los trabajadores de que les salía mejor trabajar y alcanzar las cosas con el capital, pues decidieron ya no luchar por eso. ¿A dónde? Bueno, mira, no sé de dónde estás tomando estos ejemplos, pero yo lo que te podría decir es que... historia del mundo. No, que yo lo que te podría decir es que me digas un país donde el capitalismo ha funcionado. Estados Unidos. Estados Unidos, ahí la gente, no sé si has visto las últimas noticias, por ejemplo, hay miles de personas que tienen un cupón que van a pedir comida, personas teniendo tres empleos, ¿no? Hay filas de personas pidiendo comida. ¿De dónde son las personas que están inundando Estados Unidos? ¿De qué países eso es muy diferente, ¿no? Pero yo te estoy diciendo cuestiones reales, ¿no? Personas que tienen 2 empleos, ganan menos, claro, si hay conflictos, guerras, ¿por qué entonces drogas, hay tanta migrante? ¿Por qué tanta migración? Bueno, mira, porque vienen huyendo de países capitalistas. ¿De cuáles? Peores todavía los que huyen de Venezuela huyen de países capitalistas. Los que huyen de El Salvador huyen de países capitalistas. Bueno, Venezuela de hecho la mayor migración fue de la época del FMLN. Eso es mentira. No ha sido la mayor migración. Mira, claro, la mayor migración se dio, digamos, para la época de la guerra. Para la guerra. Estamos hablando de épocas recientes.
Claro, Sí, para la guerra yo cualquiera entiendo, uno. pero cuando el FMLN gobernó, pues tampoco era socialismo, ¿no? Ya te lo he dicho, o sea, no son ejemplos de socialismo eso. Ni Venezuela, ni Cuba. Yo leía aquí o sea, vos presentás un socialismo que no es socialismo, es otro socialismo. Sí, yo te he dado un ejemplo, te he dado el ejemplo de Rusia, ¿no? Es uno de los que podría mencionarte, ¿no? Que de Bueno, hecho hace poco Rusia, también se cumplió más de 100 años de la Comuna de París, que fue un gobierno también obrero, ¿no? hablemos de Latinoamérica, vengámonos un poquito aquí más cerca. Entonces me dices que Venezuela para vos no entra dentro del rubro socialista. Claro que no. Hablemos sobre el ideal socialista y comunista de los Kirchner en Argentina. Uh-huh. ¿Cuál fue el resultado del gobierno kirchnerista? Pues es un desastre, ¿no? Porque al final ellos no eran... Es que hay muchos políticos que pueden hablar, ¿no? Pueden tener la bandera, utilizar estos términos o utilizar la bandera del socialismo para conseguir adeptos dentro de los trabajadores. Pero finalmente cuando llegan al poder hacen todo lo contrario, lo que hacen es administrar la crisis, ¿no? Que fue lo que hizo el FMLN en El Salvador. En El Salvador, pues el FMLN administró la crisis del capitalismo. En Argentina, lo mismo, ¿no? Administrar la crisis del capitalismo, ser como los representantes del capitalismo en los momentos más duros, ¿no? Porque como tienen popularidad entre los trabajadores, engañan a los trabajadores presentándose como revolucionarios, pero finalmente terminan haciendo el trabajo sucio que no se atreve a hacer la derecha y pues tienen que hacer estos recortes, tienen que hacer estos ataques a los trabajadores mientras son populares. Luego las clases trabajadoras los desechan del poder, ¿no? Y buscan otras alternativas. Es lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que ha pasado en El Salvador es que desecharon al FMLN porque no resolvió sus problemas y bueno, la única alternativa que tenían pues es a Bukele, ¿no? En Argentina desecharon a los Kirchner, desecharon todos estos gobiernos porque no resolvieron los problemas de los trabajadores y ahora pues han votado por Milei buscando una alternativa. Es lo que estamos viendo, ¿no? La clase trabajadora buscando de un lado a otro alternativas, soluciones a sus problemas, pero no la encuentra porque al final todos estos dirigentes que se dicen de izquierda no responden a un verdadero programa revolucionario y socialista, ¿no? Vos me mencionás de que digamos, el comunismo entonces, para llegar al comunismo primero hay que pasar por la desgracia del socialismo. No he dicho que sea una... Que el socialismo lo que pasa es que vos me mencionaste aquí de que hay países que no han alcanzado el comunismo, pero que han intentado ir por el rumbo del socialismo sin llegar al deseo final del comunismo, ¿verdad? Pero al pasar por el socialismo te venís a encontrar de que al final no lograron salir de esa situación. O sea, sí, no lográs salir vos de una situación, de un sistema, pues podemos decir que es un sistema empíricamente fallido. Sí. Teóricamente puede parecer viable, pero empíricamente yo creo que, es fallido, ¿no? Bueno, es la interpretación que has hecho no es la correcta, ¿no? En sí, porque no he dicho de que el socialismo es, digamos, un sistema miserable, ¿no? O algo por el estilo. Lo que he dicho, bueno, voy a repetir esto, el socialismo es un sistema transitorio, ¿no? Donde lo que se tiene que hacer es controlar los medios de producción, ponerlos bajo el control de los trabajadores y a partir de que se tiene la riqueza que antes se acumulaba por un pequeño grupo de la población, para poner ejemplos más concretos, digamos en El Salvador existen 160 ultra ricos que se apropian el 83% de la riqueza del país. En el mundo es 1% de la población que se apropia de la mayor parte de la riqueza que se produce. Entonces, la ideal del socialismo es acabar con esa acumulación de la riqueza y distribuirla entre los trabajadores, ¿no? A partir de que esa riqueza se distribuye, ¿no? Entre los trabajadores y ese dinero o ese excedente de dinero que antes eran las ganancias de los ricos se puede utilizar para mejorar las condiciones de vida, es decir,
para construcción de obras públicas, como por ejemplo construcción de vivienda, construcción de escuelas, construcción de hospitales, o para investigaciones científicas y tecnológicas que ayuden a elevar, digamos, los niveles de producción, a elevar los niveles de vida, a investigar sobre diferentes enfermedades, incluso a reparar el daño al medio ambiente que ha hecho el sistema capitalista, ¿no? Para vos todos esos sistemas de producción son mejor administrados por el Estado. Por un Estado de los trabajadores, que es diferente al Estado que conocemos dentro del capitalismo. La diferencia entre un Estado de los trabajadores es que los trabajadores mismos son el Estado, y en el capitalismo pues son un pequeño grupo de burócratas que ni tan siquiera tienen una conexión con el pueblo trabajador, los que deciden, los que administran, los que hacen toda la política, mientras que en el socialismo es la misma gente administrando sus recursos, decidiendo, tomando acciones para mejorar su vida y las condiciones de donde viven, y generando riqueza para poder elevar los niveles de vida, ¿no? Que era lo que anteriormente estaba hablando. Bueno, me causan muchas preguntas porque tratando de ubicarme en la realidad, es una utopía, como lo vuelvo a repetir, es una utopía que uno lo ve en los libros de las atalayas, ¿verdad? Todos felices, compartiendo y todo, pero empíricamente eso no funciona. O sea, empíricamente claro, sí, vos puedes tener, si no puedes tener un partido, una empresa que dirijan los obreros, digamos. Ya hay empresas que el Estado se meta. Ya hay empresas que lo dirigen los obreros, y lo que pasa es que lo único que no tienen estas empresas es el dinero que producen, porque al final se lo queda el dueño de la empresa, ¿no? Pero las empresas ya están administradas por los trabajadores, ¿no? Ya hay el rico no tiene que estar... O sea que ellos trabajan de gratis. El rico no necesariamente tiene que estar en la empresa, pero la empresa sigue funcionando aunque no esté el rico. Entonces lo que hace falta es que ese dinero no se lo apropie el dueño de la empresa, sino que se utilice para la vida, para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, que sea socializado. Los trabajadores socializado. Los trabajadores no reciben un salario. Claro, sí reciben un salario, ¿no? Y el salario se va a determinar según el costo de la vida y los medios que necesitan los trabajadores. Y el resto se va a utilizar para mejorar la infraestructura en escuelas, en hospitales y inversión también en la ciencia y la tecnología para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Pero ahora todo ese excedente no se puede utilizar para eso. ¿Por qué los gobiernos no tienen dinero para poder invertir en vacunas, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? O para ciencia que pueda ayudar a reparar el daño al planeta, ¿no? Porque ese dinero ahora lo está teniendo Elon Musk, lo tienen todos estos grandes ricos, ¿no? Que viven en montañas de dinero. Entonces el dinero que se podría utilizar para eso, pues no está siendo utilizado para eso, sino para beneficio de unos cuantos. Ese es el gran problema del sistema capitalista. Para llegar a eso, tendríamos que robarle. ¿Estás de acuerdo vos con el robo? No es un robo, es tomar lo que la clase trabajadora ha producido, ¿no? Expropiación. Pero digamos, expropiación de las grandes empresas, tomar lo que la clase obrera durante generaciones ha producido, porque al final estos políticos, estos empresarios, pues no trabajan realmente, ¿no? No sé si... ¿Trabajaron para formar la empresa? No, claro que no. Eso no es trabajo. Surgió de la nada la empresa. Pusieron un rótulo y llegó la gente a trabajar. No, o sea, eso no es trabajo, ¿no? Trabajaron, ¿no? Para formar la empresa. Eso no es trabajo. Bueno, durante todo el tiempo en que la empresa está funcionando, tú no vas a estar ahí trabajando con un rico, ¿no? O sea, es imposible de que el dueño de la empresa se ponga a trabajar junto a sus trabajadores. ¿Vos has tenido alguna empresa? ¿O un negocio? No, empresa no. Pero sí he sido trabajador, ¿no? Y yo nunca estuve con el patrón, ni tan siquiera lo conocí, ¿no? ¿Pero te pagaba? Sí. ¿Recibías la retribución? No hubiera trabajado. ¿Ah? ¿Recibías la retribución? Sí, pero la retribución no era complementaria al trabajo que yo hacía, ¿no? Porque el empresario podía sacar mi salario en apenas 2 horas de mi trabajo, ¿no? Yo hacía hasta 10 o 12 horas en un empleo. Entonces, el resto que yo producía
era pasado a manos de los capitalistas o a manos del dueño de la empresa o de los dueños, no sé quiénes eran. Bueno, en realidad era distribuido entre los gastos de la empresa, los activos de la empresa. Sí, pero si tú haces un análisis de cuánto necesita una empresa para funcionar y luego haces un análisis de cuánto necesita para pagar a sus trabajadores, siempre hay un excedente que queda. Si no, los empresarios no invirtieran, ¿no?, en empresas, ¿no? Y no tuviera sentido, ¿no?, ser empresario, y tampoco tuviera explicación de dónde surge la ganancia, de dónde surge la acumulación de toda la riqueza que llegan a tener los empresarios. ¿Estás en contra de la propiedad privada, entonces? De la gran propiedad privada. Propiedad privada es propiedad privada, sea grande o pequeña. De la gran propiedad privada, o sea, yo puedo delimitar, ¿no? O sea, si estoy en contra de la pequeña o de la gran propiedad privada, ¿no? ¿Cómo delimitas eso? Pues yo veo, ¿no? O sea, si te estoy hablando de 160 ultra ricos, entonces diría que contra la propiedad que deberíamos de ir es contra la de esos 160 ultra ricos de El Salvador. Pero esos 160 ultra ricos tienen muchos empleados, ¿o no? Sí. ¿Le quitarías el empleo a todas esas personas? No, le quitaría el dinero a los empresarios y dejaría que las empresas seguirían funcionando. Utilizaríamos ese dinero para poder crear más fábricas, generar más empleos, mejorar las condiciones de infraestructura, invertir en ciencia, invertir en salud, invertir en todos los derechos que ahora se nos son negados en el capitalismo. Entonces vos estás a favor de la expropiación. Sí, claro. Que el gobierno sea dueño de todo y vos no tengas nada. Estoy hablando de la gran propiedad. Ya dije exactamente qué tipo de propiedad es la que vamos a expropiar. Bueno, pero es que todo comienza pequeño. O sea, vos crees que las grandes empresas surgieron grandes, pero no, déjame contarte que comenzaron pequeñas. O sea, todas las empresas comienzan pequeñas. Comienza con un grupo de personas trabajando hasta que van creciendo. Cuando vos vas creciendo, vos querés tener la retribución de lo que vos has trabajado. Vos no querés que alguien venga y te lo quite. Vos querés disfrutar de lo que has trabajado. Eso se llama la propiedad privada. Eso se llama el fruto de tu trabajo. Entonces, si viene el Estado y te roba lo que vos has generado, lo que vos has hecho con tu inteligencia, con tu capacidad, entonces eso se llama un robo. Eso sería un robo. Pero yo no estoy diciendo que voy a robar ese tipo de propiedad, ¿no? Estoy diciendo de los 160 ultra ricos, ¿no? Yo no he dicho que voy a... 160 ultra ricos, o sea, tuvieron su camino y lo que ellos hagan con su dinero es lo que ellos se han ganado, ¿no? No creo que sea así. O sea, como una persona... A ver, hagamos el cálculo de los 21,000 millones de dólares que puedan tener estas personas. ¿Cuánto tiempo tendrían que trabajar 160 personas para generar 21,000 millones de dólares? O sea, no necesitas hacer el cálculo para saber que es absurdo que una persona o que 160 personas juntas, trabajando todo el tiempo, las 24 horas, puedan llegar a tener ese dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos lo que se han hecho es apropiarse del dinero de otra persona que trabajó, de miles de personas que han trabajado, ¿no? Entonces, nosotros queremos dejarle lo que ellos realmente necesitan para vivir, pero lo demás, que ha sido una expropiación a los trabajadores, pues lo queremos reexpropiar y poner al servicio de la sociedad. Eso es lo que queremos. Y las demás empresas pequeñas, pueden seguir operando. ¿Cómo? En realidad eran empleados. O sea, una empresa no puede llegar a ser grande. Para vos las empresas tienen que ser siempre pequeñas. Sí, lo que ocurre es que durante el socialismo lo que se va a hacer es tratar la manera de convencer a las personas que bajo la producción colectiva es mejor que la producción privada, ¿no? Pero eso no se va a hacer a la fuerza, ¿no? Ahora empíricamente eso no es cierto. O sea, ¿por qué no es cierto? Venezuela expropió todas las empresas privadas, canales, medios de producción petroleros, y ahora está en una crisis. Venezuela no expropió todas las empresas. O sea, ya dije, ¿no? Solo un sector de las empresas que tienen que ver con el petróleo, ¿no? Y no funcionó porque realmente tiene que ser una apropiación, una producción colectiva. O sea, tendría que haberse enmarcado todo el país en ese tipo de producción, ¿no? Porque si no pasan ese tipo de crisis. Al final, estas empresas estatizadas, nacionalizadas y controladas por los trabajadores tienen que comercializar con otras empresas, ¿no? Y si estas empresas... Está hablando de comercio,
Sería comercio, sería capital. Estoy hablando de, bueno, mientras se va desarrollando un sistema socialista, pues estas empresas tienen que hacer comercio, ¿no? Pero en general dentro del socialismo lo que se haría pues es producir, ¿no? Y socializar esa producción, tener una producción estatal, nacional, ¿no? Y todo esto. ¿Vos estás de acuerdo con los impuestos? ¿Impuestos? ¿En qué sentido? O sea, que el gobierno te cobre mucho impuesto. Mira, si hablamos de un sistema socialista, por ejemplo, para administrar el sistema de transporte, que va a ser un sistema de transporte nacional, pues se tendría que, no puede ser gratis, ¿no? O sea, porque no todas las cosas van a ser gratis dentro del sistema. Y si necesita, digamos, el sistema de transporte no tiene como los recursos para poder seguir funcionando, pues obviamente se va a cobrar algún tipo de pasaje, ¿no? Que podría ser una forma de impuesto, pero cosas por el estilo, ¿no? Es que depende, ¿no? O sea, si la sociedad tiene la digamos, la autosuficiencia para poder seguir funcionando, no hay necesidad de que se sigan cobrando impuestos, ¿no? Pero en momentos determinados puede ser que sí, ¿no? Pero no unos impuestos como los que existen dentro del capitalismo, ¿no? ¿Cómo costearías entonces bueno, el capitalismo en realidad está en el capitalismo? Hay dos tipos de capitalismo, ¿verdad? El capitalismo que es el asfixiante, el capitalismo salvaje, como le llama un youtuber, Gabriel Bulgaco, ¿verdad? El capitalismo salvaje. Y hay otro capitalismo que es libertario, que es el que defiende Javier Milei en Argentina, el que defiende en Chile, Axel Kaiser, el que defiende Hayek en su Camino de Servidumbre. Y entonces ese capitalismo a vos te permite operar libremente. O sea, si vos querés salir, vender algo, lo podés vender y nadie te tiene que quitar lo que vos vendés. ¿Estás de acuerdo vos con eso? Mira, no estoy de acuerdo con ningún tipo de capitalismo. En mi opinión, no hay diferentes tipos de capitalismo. Hay formas, ¿no?, de cómo desarrollar el capitalismo. Hay formas más crudas, dependiendo de... Bueno, alguien podría pensar igual de que no hay diferentes tipos de socialismo como vos lo has pensado. Y claro, yo lo respeto, ¿no? O sea, si las personas creen que no hay diferentes tipos de socialismo, pues es su opinión, ¿no? Yo no me voy a poner a eso, ¿no? Pero a los hechos me remito, ¿no? O sea, hay un solo sistema capitalista, diferentes formas de cómo operarlo y así, ¿no? Pues no estoy de acuerdo con ningún tipo de capitalismo, ni el salvaje, ni el humano, si existe alguno que se pueda llamar humano, ni el capitalismo, no, de ninguna forma, ¿no? Los índices de mayor desarrollo humano están en los países capitalistas. Los países llamados socialistas son todos los que promueven mayor migración, mayor índice de pobreza, donde vos podés, no por los datos de la CEPAL o por los datos de la ONU, sino por la misma vida, podés observar cómo la gente quiere salir de ahí y cómo se le prohíbe salir o se le tiene encerrado en un sistema. Porque remitámonos un poco al muro de Berlín. El muro de Berlín que dividía al socialismo y al capitalismo. Tú me estás hablando vos de esa época, ¿verdad? De la guerra. Entonces, ¿por qué la gente quería huir del Berlín socialista? Y no al revés. Bueno, mira, yo te dije que, bueno, había un proceso de la Revolución Rusa de 1917 hasta 1930, por ahí así, digamos, se mantuvo una democracia obrera, una participación de los trabajadores, pero luego pues hubo una degeneración, una deformación que tiene sus raíces, ¿no?, en una serie de cuestiones, ¿no? Porque al final la Revolución Rusa, o sea, la instauración del socialismo no se iba a hacer solamente en Rusia, ¿no?, sino que tenía que extenderse a toda Europa, ¿no? Pero esto no ocurrió, ¿no? Lo que hizo que esta pequeña Revolución Rusa se quedara aislada, ¿no? Y pudo sobrevivir como ha sobrevivido Cuba, pero con unas condiciones diferentes, ¿no? Porque Rusia es la sexta potencia mundial,
parte del planeta habitable, ¿no? Entonces tienen una gran cantidad de recursos, entonces eso les ayudó a sobrevivir durante muchos años. Sin embargo, todo este proceso que se fue desarrollando, que se fue convirtiendo en burocratización y eso, creó un sistema totalmente opresivo, ¿no? Que es lo que explicas ahorita con el muro de Berlín, ¿no? Y la gente quería salir porque obviamente no se podía vivir en ese tipo de sociedad que se desarrolló posteriormente a la Revolución Rusa. En base a lo que has dicho, nos damos cuenta que el sistema comunista o el sistema hacia el comunismo, pasando por el socialismo, es un sistema que ha fracasado en el mundo a través de los años. O sea, no promete nada. O sea, obviamente los intentos, yo lo dije antes de empezar, ¿no? Hubieron intentos y estos intentos han terminado en fracasos, ¿no? Pero son cosas que ocurren, ¿no? O sea, no siempre salen las cosas a la primera, ¿no? Siempre hay prueba y error, ¿no? Entonces, nosotros queremos seguir intentando construir una sociedad socialista, ¿no? Vos me preguntabas países capitalistas que hayan funcionado, yo estoy en uno. ¿En Costa Rica? Sí, país capitalista, libertad de empresa, libertad de negociación, libertad de prensa. Muy bien. Totalmente diferente a lo que es un socialismo. Y ha funcionado. Tenemos a la vecina Nicaragua que abrazó el socialismo y está sumergida en un caos. Pero sigues diciendo de que eso es socialismo. Para mí, si me vas a preguntar, socialistas. O sea, para mí no es socialismo. Es que eso es capitalismo todavía, ¿no? Una diferente forma de capitalismo. O sea, vos estás como en la posición de que las feministas llaman a todo lo que ellas no son machismo. No sé, no podría opinar sobre eso, ¿no? Pero yo lo que te digo es que Nicaragua no es un país socialista. Bueno, tampoco es capitalista, no hay mucha libertad. Claro que es capitalista. ¿Por qué? Porque la base del capitalismo no es tanto por la cuestión de los derechos, ¿no? Sino de los derechos como tal, ¿no? Digamos, es como una forma que toma, pero la base fundamental es la forma en cómo produce cada país. Y pues ahí se sigue produciendo bajo la explotación de los trabajadores. Hay empresarios, el empresario es el dueño de la fábrica, los trabajadores van, se les paga y bueno, todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Entonces la base del capitalismo es eso. De ahí la forma como tome, digamos que es como solo eso, ¿no? Una forma puede tener más derechos, menos derechos y así, diferentes gobiernos y así. Entonces, creo que la esencia del capitalismo es la forma de propiedad y la forma de producción. Estaba leyendo tu blog y me pareció interesante algo que yo leí aquí, donde decía que el cambio de conciencia en un sector específico de la juventud es el resultado de décadas de crisis económicas y políticas, guerras en el mundo, hambre, pobreza, desempleo, exclusión, migración forzada y crisis climática en todo el planeta. Ahora, vos culpás de eso al capitalismo, pero todo lo que mencionas ahí es el resultado de países que han querido abrazar el socialismo. ¿Cómo podemos encajar eso? Cuéntame. ¿Por qué es el resultado? O sea que... migración. ¿De dónde hay más migración? ¿Países que no estén en guerra? Bueno, países comunistas. ¿Cómo cuáles? Venezuela. Es que ya te dije que esos países no son comunistas ni socialistas. Y tampoco son los países que más migración tiene. Pues también tenemos Medio Oriente, tenemos África. Entonces yo creo que tenés una visión bastante reducida de la cuestión de la migración, ¿no? Porque solamente te remitís a lo que te interesa, ¿no? Que es Cuba, Venezuela, Nicaragua. No, estamos hablando de los hechos, o sea, estamos hablando de los hechos. Sí, claro, estos países tienen migración, pero no es la única migración y tampoco son los responsables del cambio climático, tampoco son responsables de la guerra, tampoco son responsables de la crisis del sistema capitalista, tampoco son responsables del hambre en el mundo, que es lo que dice la ¿Cuál es la crisis del sistema capitalista que mencionas? Pues yo no sé si has visto, ¿no? O sea, hay una guerra, están masacrando un país completo. ¿Ucrania? No, estamos hablando de Palestina, pero también si quieres incluir la guerra en Ucrania, que es Estados Unidos quien está desarrollando esa guerra, pues también se puede no es Rusia. ¿no? Rusia y Estados Unidos, ¿no? Los dos países, ¿no? Y ahora también vas a preguntar si Rusia es comunista, si es socialista.
pues O sea, también, bueno, sí, te voy a mencionar o sea, todos los países que no digamos, son dentro, socialistas. dentro del Todos los espectro, países que o no sea, son dentro de tu, socialistas son Rusia, China, dentro de, Nicaragua, Cuba, digamos, Venezuela. dentro de tu espectro político, ustedes se ubican No en la hay izquierda. países socialistas. No hay países socialistas. No hay países socialistas. No hay países socialistas. Ok, ok. Ni comunistas. Interesante la posición. De hecho, yo te pregunto para ir conociendo la postura, porque la gente pues se hace preguntas y tenemos muchas preguntas aquí también. De hecho, tengo un amigo que está en Argentina y que me pide ingresar a la sala. Vamos a ver si nos queda un poquito de chance para el final, porque ya un poco se nos va el tiempo. Pero yo quisiera que me comentara vos, ¿cuál es tu propuesta para El Salvador? Pues la propuesta ¿Cuál es la para... propuesta de El Salvador? Sé que ustedes se reunieron afuera de la Universidad Nacional para pedir firmas. ¿Cómo respondió la gente? ¿Qué respuesta les dieron? ¿Y cuál es el propósito de hacer un partido comunista que lleve a El Salvador a la decadencia de los otros países socialistas? Sí, mira, no, en primer lugar no nos reunimos para recoger firmas, ¿no? Nos reunimos para hacer una conferencia de prensa, hablar de la situación política de El Salvador y esto, ¿no? Y presentar, invitar a personas para que puedan asistir mañana, que va a ser el lanzamiento de una organización que se llama Revolución Comunista. De hecho, quiero que me platiques de eso. Eso era el objetivo de la conferencia de prensa. No estamos llamando a recoger firmas ni nada de eso, sino a reflexionar sobre la situación política del país, hacer algunas denuncias e invitar a un evento que va a haber mañana, las personas que quieran llegar y todo, ¿no? Y luego también hablamos un poco de que este evento, digamos que es parte de una agenda que tenemos a largo plazo, ¿no? Que para poder conformar un partido comunista de El Salvador, podamos juntar por ahora más comunistas que sean la base de ese partido, ¿no? Entonces nos vamos a dar un tiempo para poder hacer ese trabajo y posteriormente sí estaríamos como llamando a la fundación del Partido Comunista de El Salvador. Eso es el objetivo, ¿no? de la conferencia de prensa, y eso fue lo que demandamos, eso fue lo que declaramos, y ese es como el objetivo y los planes que tenemos. Ok. ¿Cuál es su opinión como organización respecto al presidente Bukele? Bueno, mira, sigue siendo un presidente que no resuelve los problemas de la juventud, de la clase trabajadora. Por ejemplo, el desempleo no ha dejado de parar, el desempleo sigue creciendo, los salarios siguen siendo bajos, a pesar de que aquí se gana $365 y el costo de la vida está por arriba de $700, ¿no? Y no se ha hecho ningún tipo de cambio en esta situación. Todavía hay jóvenes que no pueden acceder a la universidad. La única universidad nacional del país ha estado cerrada durante 4 años. Con la excusa, en primer lugar se dijo que por la pandemia, y era entendible. Luego se dijo que por los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Luego se han hecho diferentes eventos como un Miss Universo, y durante todo ese tiempo los jóvenes no han podido acceder a la universidad, ¿no? Entonces eso es un grave crimen contra los derechos de la educación, porque tenemos solamente una universidad nacional. Además, él prometió hacer más universidades y no ha hecho más universidades. Lo único que ha hecho es cárceles, ¿no? Tenemos la cárcel más grande del mundo y pues eso es algo de lo que nosotros criticamos, ¿no? También criticamos la situación con respecto a la destrucción del medio ambiente. Ha dado permisos para que se destruyan áreas naturales protegidas. Y a partir de eso también ha empezado procesos donde se van a construir mega obras, ¿no? Y a costa de desalojar a personas que viven en esas, sin un plan para poder darles un espacio donde vivir, ¿no? Estas son luchas que están ocurriendo y que los medios de comunicación no están tomando en cuenta ni se están conociendo. Y luego con lo del régimen de sección, hay como 200 personas que han muerto en manos del Estado, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que han sido apresadas de manera inocente, ¿no? Hay un porcentaje de eso que le llaman el margen de error,
y creemos que eso también es una cosa que debería de tomarse en consideración con respecto a la política de Bukele. Sobre la seguridad, sí reconocemos de que los márgenes de seguridad se han reducido, es un problema que al menos ahorita no está, ¿no? Es, digamos, ese problema de las pandillas, pues sí se ha resuelto, pero criticamos la forma en cómo se ha hecho, ¿no? Que ha sido a partir de tener un pacto con los grandes líderes de las pandillas, ¿no? Muchos de ellos han sido sacados del país, han sido llevados a otros países y otros están en condiciones especiales. O sea, el objetivo de construir esta gran cárcel es porque hay muchos de los líderes de las pandillas que no son los que salen en los videos de los youtubers, pues tienen condiciones especiales, ¿no? Y esa cuestión al final va a pasar factura en algún momento, ¿no? Porque al final el fenómeno de las pandillas fue una expresión de las condiciones sobre las cuales vivían los jóvenes, ¿no? Que fueron profundizadas estas condiciones en los gobiernos de Arena y del FMLN. ¿Cuáles son esas condiciones? Las que he mencionado que Bukele no ha resuelto, ¿no? La pobreza, los bajos salarios, el acceso a la educación, el acceso a la recreación, a la vivienda y todos estos problemas que no está resolviendo para nada. Y eso pues genera una cuestión migración, genera problemas sociales y así, ¿no? Que se van a seguir expresando de alguna manera. Ahora se ha contenido con este pacto con las pandillas, pero puede volver a surgir otra forma de violencia, ¿no? Como el Partido Comunista. Ustedes no optan por la violencia, ¿no? No sé qué tiene que ver, ¿no? El Partido Comunista de El Salvador fue vos estás diciendo que los comunistas son iniciaron la guerra. De los que iniciaron vos la decís guerra que los comunistas son criminales, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de criminalidad, no estamos hablando de... No, tú me estás hablando de que movimientos que se pueden ir levantando en el camino. Sí, pero yo estoy hablando de movimientos criminales, ¿no? Te podría dar un ejemplo, ¿no? El narcotráfico, carteles y todo este tipo de cosas, creo que serían de alguna forma formas de violencia que podrían surgir, ¿no? Que es diferente y que no hemos tenido. Vos que alejas, digamos, el tema, o sea, ya el Partido Socialista o Comunista de los 70 no es posible más. El que se levantó en armas, el que se levantó en el campo, eso no, o sea, su propuesta es algo más democrático. No, nosotros no algo vamos más por político, esa vía, digamos. ¿no? O sea, eso es guerrillerismo. Eso es lo que quiero que aclares. Sí, es que nosotros no somos guerrilleros, no. Nosotros tenemos una crítica en contra del guerrillerismo. O sea, no criticamos como los ideales que tenían estos jóvenes que se metieron a la guerrilla en los años 70, en los 80. No criticamos los ideales, ¿no? Lo que criticamos es la forma en cómo se hace este proceso revolucionario, o digamos estos procesos que son en un inicio revolucionario, pero que luego son descarrilados por el método de la guerrilla. El problema del método de la guerrilla es que lo que mencionábamos, ¿no? O sea, no es un método democrático donde los trabajadores tengan el control sobre estos grupos guerrilleros, sino más bien es un pequeño grupo de comandantes que toman el control. Si digamos si un proceso de lucha llega a tomar el control de un país, no van a ser los trabajadores los que van a tomar el poder del Estado, ¿no? O el control del país, sino que van a ser los comandantes. Entonces no es socialismo, porque el socialismo, la base del socialismo es la democracia obrera, es que los trabajadores controlen los medios de producción a partir de asambleas democráticas. Entonces nosotros no estamos a favor de la lucha guerrillera para nada, ¿no? O sea, no estamos pensando en construir un partido guerrillero, ni un ejército guerrillero, ni nada por el estilo. Me llama mucho la atención el tema, ya lo platicamos, el tema de los trabajadores, porque esa fue la bandera de muchos partidos socialistas y que al final terminaron, como vos mismo lo decís, en pequeñas oligarquías de izquierda, ¿verdad? Que al final, pues cuando miran el botín, pues prefieren quedárselo. Nada más quiero ir terminando este espacio agradeciéndote y esperando de que podamos tener más espacios. Cualquier actividad que tengan, estamos dispuestos ahí también para que puedas darla a conocer a través de nuestra plataforma. Quiero nada más darle el acceso a un amigo que está en Argentina que está ansioso por conocer un poco sobre ese movimiento. Nada más tenemos
Yo creo que ya tienes que irte también. Tenemos pocos minutos, unos 2 o 3 minutos para terminar esta entrevista. Y le voy a dar el acceso al periodista y locutor también, Charlie Bustamante, que se encuentra en Argentina, salvadoreño radicado en Argentina, que es también parte de los colaboradores de nuestra radio. Adelante, Charlie, bienvenido a Diario Ya y Mil Motivos Radio. ¿Cómo están? Espero tomarme poco tiempo, es un tema muy extenso, pero me voy directamente al punto. Estaba escuchando mucho de lo que me dice nuestro querido amigo. Yo no sé si él está al tanto, hablando por Nicaragua, ¿verdad? ¿Quién era Augusto César Sandino? Y cuál era la filosofía de Augusto César Sandino, que fue uno de los iniciadores del partido, o mejor dicho, la idea general del partido sandinista. Y cómo es el sistema de Nicaragua. El sistema de Nicaragua es algo que se llama capitalismo de Estado, es el título específico para el capitalismo económico. Es regido todo por el ¿cómo se llama? Presidente. Los empresarios a los que habla son financistas del presidente y son parte del partido comunista. No hay una empresa privada en Nicaragua porque no se permite tener una empresa que genere finanzas que tenga alianzas con el imperialismo. Entonces, cuando escucho y me dicen, a mí me duelen los oídos cuando me dicen que Nicaragua no es comunista, y creo que no está muy bien, o sea, que no está muy bien informado de los sistemas económicos. Si fuera de Nicaragua, sería bueno que fuera a vivir un rato ahí y pudiera intentar hacer una empresa en Nicaragua y viera que pudiera experimentar en carne propia lo que debe de hacer y los que deben firmar, en los cuales usted va a tener que decir que no va a poder decir nada contra el gobierno, que tiene que pasarle coima al gobierno y que tiene que, ¿cómo se llama?, firmar unos acuerdos de confidencialidad de los cuales usted viola, termina en la cárcel. Entonces, hay cuestiones que me llamaron mucho la atención. Yo, con todo el respeto debido y cariño del mundo, lo creo que está muy desinformado. El socialismo existe y es aplicativo en varios países. Los países a los cuales mencionamos, obviamente, cuando hablamos de este tema, son socialistas. Constituyen un rubro que inició con el Acuerdo de Sao Paulo. Son parte de un grupo que se llaman así socialistas comunistas, que se llama socialismo del siglo XXI. Le van a cambiar ya el nombre a socialismo latinoamericano. Están en ese proceso, en la necesidad de cambiarlo. Y por último, déjenme comentando en estos minutos, que en Argentina hubo algo que era si se puede llamar socialismo capitalismo, sociocapitalista, pero en la época de Perón, yo les cuento que había algo que se llamaba el carnet peronista, en el cual a usted le daban un carnet si usted se afiliaba como militante al peronismo, y ese carnet no se lo daban a aquellos que eran opositores del peronismo. Clausuraron más de 7.000 empresas de personas que no apoyaban el peronismo, dejaron a más de casi 100.000 argentinos sin trabajo, y no les dieron trabajo porque no tenían el carnet peronista, y tampoco les dieron alimentación. Esos argentinos en su momento migraron, obviamente porque no encontraban trabajo acá, y entre otras cosas le invito al hermano ahí, al brother, a tratar de ir a buscar lo que es la escuela de Frankfurt, estudiar acerca de John Gramsci, estudiar acerca de Teodoro Adorno, estudiar acerca de Max Horkheimer, que son los principales iniciadores del pensamiento que nutrió el socialismo y que lo comenzó a nutrir para poder crear algo que es hoy en día el marxismo cultural, y que tiene una serie de esquemas que pretende diseñar la sociedad teniendo lo que ellos mismos llamaron capitalismo de Estado, o el poder de lo económico centrado en el Estado. ¿Qué está haciendo Milei?
cierro un minuto. ¿Qué está haciendo Milei? Milei lo que ha entrado a hacer es que en el Estado en el Estado argentino estaba vos en el Estado y estaba toda tu familia. O sea, toda la familia estaba en puestos que se les pagaba aunque no llegaran a trabajar. Habían hasta personas muertas cobrando, y ese dinero se iba al dinero de la gente kirchnerista. Había una serie de empresas, por decirlo así, apoyos entre comillas sociales, ¿verdad? Que respetaban y ese dinero supuestamente se distribuía entre comillas, entre la gente necesitada, pero la verdad es lo que daba. ¿Qué vino a hacer Milei? Milei vino a cerrar todos esos lugares donde sacan plata, ¿verdad? Con los impuestos. Eso es lo que ha hecho. Y obviamente al cerrarlos, hay muchos que vivían de eso que se han quedado sin su trabajo, porque casi no llegan, porque realmente no llega a la cuenta del pago, porque ellos es una plaza cambiada. Entonces, actualmente, solo para dar un detallito, ¿te acordás cada vez, Jeremías, que nosotros hablábamos de cómo estaba el blue acá? El dinero. El dólar llegó a valer 1.600 pesos por dólar. Milei en 3 meses bajó la inflación y hoy está costando 900 pesos el dólar. Entonces, hablemos con coherencia, o sea, hablemos con historia, hablemos con realidad, no tratemos de vender, no desinformemos a la gente, no digamos que el socialismo no existe, no digamos que el FMLN y que la CFLP y que todo eso no crearon una guerra para desestabilizar el país y tratar de llegar al poder, porque eso es parte de lo que se hizo en Nicaragua, es parte de lo que se hizo en Cuba, es parte de lo que se hizo en Venezuela, es el mismo método, todos los países es lo mismo. Ahora, no tratemos de tampoco ser ignorantes, el que ignora su historia cae en el mismo error. Si ustedes quieren intentar poner un sistema socialista en El Salvador, van a tener que convencer a toda la juventud que votó por Bukele, porque todos los jóvenes y todos los que votaron por Bukele, al igual que quienes votaron por Milei, van a tener que convencer que el sistema funciona. Y si nos vamos al primer año del sistema socialista con Mauricio Funes, nos damos cuenta que el segmento de tiempo donde más había en El Salvador es precisamente lo que genera el socialismo, muerte. Entonces, para ir cerrando, yo esperaría que... Charlie, vamos a ir ya terminando. Gracias. Vamos a seguir este programa para hablar un poco de la realidad de Argentina y cómo está la cosa, porque se está poniendo muy cruda ya con todas las inundaciones que ha habido, el choreo que han tenido y todo lo que ha estado ocurriendo en Argentina. Vamos a dejar para otro día. En 45 años de histórico, en 45 años no se arregló los lugares para que vos veas Capital Federal inundada. Imagínate dónde va a quedar La Plata. Viva el socialismo, hermano. Claro. Bueno, Juan, te agradezco. No sé si quieres responderle algo a Charlie antes de terminemos. No, la verdad que no. Está bien así, ya. Tengo que hacer otras cosas. Claro, ya se nos hizo larga la entrevista. No, te repito la invitación. Aquí estamos con nuestra plataforma abierta. Nosotros estamos abiertos a todas las opiniones y a todas las maneras en que quieran exponerlo, ¿verdad? Siempre habrán posturas, siempre habrán posiciones encontradas, siempre habrán cosas en las que estemos de acuerdo, en las que no estemos de acuerdo, pero esa es la libertad de expresión que vivimos en los países capitalistas. Así que, bueno, te agradezco, Juan, por la oportunidad que nos das de conversar. Y recomendamos a la gente, aquí en el enlace vamos a dejar también la página del partido, del grupo que se llama Bloque Popular Juvenil, para que también puedan acceder, puedan leer, puedan documentarse acerca de todo el pensamiento. Ahí vemos que Juan también escribe mucho, ¿verdad? Juan, te comento que yo estudié en la Universidad de El Salvador hace muchísimos años. Yo estudié en la Universidad de El Salvador. Por eso cuando me preguntaste si leía a Marx y leía a Lenin, te dije que sí, porque yo llevé varias materias que eran al respecto. Así que, bueno, muchas gracias, de verdad, Juan. Bueno, unas últimas palabras. Un gusto. Bueno. Vamos.
Bueno, estamos platicando ahí con Juan de la Cruz y se nos unió al final Charlie Bustamante. Gracias a todos por habernos acompañado en este video que queda aquí en las redes sociales. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto es Diario Ya CR aquí por milmotivosradio.com. Hasta la próxima. Cualquier pregunta, déjala en los comentarios para que podamos seguir platicando al respecto. Hasta la próxima.